Escucha bien ese sonido. Mantequilla a punto de quemarse y una lámina de hongo que acaba de tocar el sartén. Ese pequeño siseo es probablemente uno de los sonidos más antiguos de la cocina humana, mucho más viejo que la cocina francesa, que la italiana, que la mexicana. Más viejo, de hecho, que casi todo lo que hoy llamamos civilización. Y sin embargo, si te fijas, casi nadie en la mesa moderna se detiene a pensar en lo que acaba de poner en el plato. El hongo llega como relleno, como adorno, como ese ingrediente que se añade a la pasta para que no quede muy sola. Un poco injusto si consideras que estamos hablando de uno de los organismos más antiguos, más extraños y más inteligentes de este planeta. Porque lo que está en el sartén no es un vegetal, tampoco es un animal. Es un reino aparte con sus propias reglas, su propia química y una historia que empieza mucho antes de que supiéramos escribirla. Soy Jerry Chef y hoy quiero invitarte a caminar por esa historia, desde un glaciar alpino hasta un bosque de Tlaxcala al amanecer, desde las catacumbas de París hasta los mercados de la Ciudad de México. Una historia que termina como todo lo que importa en cocina, en el sartén, pero que empieza como todo lo que importa en serio, bajo tierra. En septiembre de 1991, dos excursionistas cruzando los Alpes italianos se toparon con un cuerpo congelado en el hielo, 5.300 años de antigüedad. Lo bautizaron Otzi por el valle donde lo encontraron y pasó a ser una de las piezas arqueológicas más estudiadas del siglo XX. Entre sus pertenencias había dos hongos. Uno colgado de una correa de cuero contenía un compuesto que hoy sabemos era antiparasitario, un botiquín. El otro, en su bolsa, era yesca para encender fuego. Hace 5.300 años, un hombre caminaba por la montaña con un kit de primeros auxilios y hongos y un encendedor de hongos. Quiero que lo tengas muy presente la próxima vez que alguien te diga que el hongo es un ingrediente secundario. Porque desde que somos humanos, los hongos han sido al mismo tiempo remedio y peligro. Los egipcios los llamaban alimento de los dioses. Los griegos los estudiaban con desconfianza. Y en la Roma imperial, los hongos protagonizaron uno de los asesinatos políticos más elegantes de la historia. En el año 54 de nuestra era, Agripina la Menor decidió que su marido, el emperador Claudio, ya había gobernado suficiente. Le sirvió un plato de amanita cesárea con una sorpresa discreta, otra amanita pero de las que matan. Nerón quedó en el trono al día siguiente. La cocina romana entendía que un hongo bien escogido podía cambiar una dinastía. Mientras Roma se envenenaba con elegancia, del otro lado del mundo, en una montaña de la China del siglo XII, un campesino llamado Wu Zhangong hacía algo que nadie había hecho antes. Wu era carbonero. Había observado durante años que donde su hacha golpeaba los troncos caídos, brotaban hongos unos meses después. Así que un día decidió golpearlos a propósito, esperó y los hongos llegaron. Eso que Wu Zhangong descubrió se llama hoy shiitake. Y ese gesto, el gesto de un hombre con una hacha contra un tronco, fue la primera vez que un ser humano cultivó un hongo. El primer registro escrito aparece en los anales del condado de Long Quan del año 1209, 8 siglos antes de que los franceses descubrieran cómo cultivar champiñones en el sótano. En China, además, los hongos entraron por la puerta grande de la medicina. El lingxi o reishi lleva más de 2000 años considerado el hongo de la inmortalidad, reservado a emperadores y monjes taoístas. Hay un detalle que me encanta: el cetro Ruyi, ese objeto ceremonial del poder imperial chino, con su forma curva tan reconocible, está inspirado en el perfil del reishi. El símbolo más alto del poder terrenal fue durante siglos la imitación estilizada de un hongo.
Durante siglos, el hongo fue un producto del paseo, no de la despensa. Aparecía después de la lluvia, se aprovechaba, se secaba, se guardaba. Hasta que en la Francia del siglo XIX, debajo de las calles de París, alguien cambió las reglas. París es una ciudad construida sobre sus propias tripas. Debajo del bulevar hay kilómetros de canteras abandonadas, de donde se extrajo la piedra para levantar Notre-Dame, el Louvre y la mitad de los palacios de la orilla derecha. En 1814, un maraîcher llamado Chamry se metió en una de esas galerías y descubrió que 10 metros bajo tierra, a 15 grados constantes y con 90% de humedad, los champiñones crecían con una generosidad indecente sobre el estiércol que filtraban los caballos desde la superficie. Para 1880 había más de 300 cultivadores bajando cada mañana a las entrañas de París con lámparas de aceite, criando hongos en las mismas galerías donde los romanos habían sacado piedra caliza. El champiñón de París fue literalmente un hongo de la ciudad, nacido en sus subsuelos, criados con sus desechos, servido en sus mesas. Después, como casi todo lo bueno se volvió industria y como casi todo lo industrial perdió algo. El champiñón blanco que compras hoy en el supermercado es descendiente directo de una mutación natural aislada en Pensilvania en 1926, y aquí viene uno de mis momentos favoritos de la historia culinaria del siglo XX, porque es humillante para el marketing. El champiñón blanco, el cremini y el portobello son exactamente el mismo hongo, la misma especie, la misma cepa, casi siempre. Lo único que cambia es la edad y el color. El cremini es un champiñón marrón joven. El portobello es ese mismo hongo marrón, pero adulto, con el sombrero abierto. Durante décadas, los cultivadores los tiraban porque nadie los compraba, hasta que a alguien en los 80s se le ocurrió darles un nombre italiano elegante y cobrarlos al triple: portobello. La operación de rebranding más exitosa del siglo XX, después del agua embotellada, por supuesto. Lo digo sin sarcasmo y funcionó. Y honestamente, el portobello maduro es delicioso. Solo me parece justo recordar que estamos pagando 3 veces más por un champiñón que cumplió años. Mientras los franceses reinventaban el hongo en sus sótanos, Italia construía otra cosa completamente distinta. En las colinas de Alba, en el Piemonte, los truffaut salen de noche con sus perros en silencio para que nadie los siga a buscar la tuber magnatum, la trufa blanca de Alba, un hongo que no se ve, que no se cultiva, que vive bajo tierra en simbiosis obligada con las raíces de ciertos árboles y que el mercado paga en el rango de los diamantes. Un ejemplar de 900 gramos se vendió hace poco en subasta por $154,000. Y en Japón, el matsutake, un hongo que se resiste a todos los intentos de cultivo, que solo crece junto a los pinos rojos de entre 10 y 20 años de edad, y cuyo aroma, según los japoneses, es el sabor mismo del otoño. En el Mangyūshū, la antología poética del año 759 después de Cristo, ya había versos celebrando su fragancia. 1300 años después, seguimos sin poder hacerlo crecer en un laboratorio. Hay ingredientes que simplemente no aceptan ser domesticados. Y ahora déjame llevarte a un lugar donde esta historia se pone, en mi opinión, mucho más interesante. Es junio. Son las 5:30 de la mañana en un bosque de pino encino en las faldas de la Malinzi, en Tlaxcala, o en Milpa Alta, o en La Marquesa, o en Amanalco. Elige cualquiera. Llovió toda la noche y el suelo tiene ese olor que no se parece a nada más en el mundo. Una mujer camina entre los árboles con una canasta.
sabe exactamente dónde mirar, sabe qué hongo sale junto al ocote, cuál junto al encino, cuál después de cuántos días de lluvia. Lleva ese conocimiento en la memoria desde antes de aprender a leer. Y lo aprendió con su madre, que lo aprendió de la suya. Se llama Nana Catera. Y lo que hace es una de las prácticas gastronómicas más antiguas y más ignoradas de este continente. México es, junto con China, uno de los países con mayor diversidad de hongos comestibles del planeta. Más de 200 especies identificadas con alrededor de 400 nombres en lenguas indígenas: pancita, escobetilla, clavito, hongo azul, yema, tecosa, trompa de puerco, pedito de monja, nombres que son casi poemas cortos. Y en el centro de todo eso hay una palabra en náhuatl que lo explica todo: nanácatl. Nanácatl significa carne, no hongo, no seta, no vegetal, carne, porque para los pueblos nahuas estos organismos no pertenecían al mundo de las plantas, pertenecían a otra cosa, una carne que salía de la tierra. 500 años antes de que un biólogo estadounidense llamado Robert Whittaker, en 1969, declarara oficialmente que los hongos no eran plantas sino un reino aparte. Los nahuas ya lo habían resuelto en una sola palabra. Los mercados de los pueblos micófilos de México en temporada de lluvias son una de las experiencias gastronómicas más impresionantes que puedas tener sin salir del país. Canastos de clavitos todavía con tierra de monte, escobetillas color amarillo mantequilla, hongos azules que parecen pintados a mano. Y las mujeres que los venden no están ahí porque no tenían otra cosa que hacer. Están ahí porque son las portadoras de un sistema de conocimiento taxonómico, medicinal y culinario que lleva siglos funcionando. Y luego, por supuesto, está el huitlacoche. Huitlacoche, en náhuatl correcto, de Cuitlatl, que se suele traducir como excremento, y cochi, que significa dormir. La traducción más aceptada es excremento dormido, pero conviene aclarar algo que explica el diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana del Larousse. Para los antiguos mexicanos, el excremento no era un desecho, era un destilado de los alimentos, una materia concentrada y, por lo tanto, preciosa. El nombre bien entendido es casi un halago. El huitlacoche es un hongo Ustilago maidis que infecta la mazorca del maíz, la hincha, la ennegrece y le da una complejidad de sabor que combina lo terroso, lo dulce y lo ahumado. En Estados Unidos se llama corn smut, carbón del maíz, y hasta hace muy poco el Departamento de Agricultura dedicaba presupuesto a combatirlo con fungicidas. En México lo llamamos caviar azteca, trufa mexicana, y lo servimos en tamales, quesadillas y crepas con absoluta normalidad. Es el mismo hongo, la diferencia no está en el hongo, está en quien lo mira. Durante generaciones, el huitlacoche fue un ingrediente de cocina doméstica y de esquina. Un relleno de quesadilla, un guiso de mercado, algo que se compraba por kilo en la temporada de lluvias y se preparaba sin ceremonia. Y sin embargo, en las 2 últimas décadas, el huitlacoche se ha convertido en uno de los ingredientes más celebrados de la alta cocina contemporánea. Hoy aparece en menús de degustación de Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles, París, Tokio, con salsas reducidas, espumas, texturas minuciosas, presentado como lo que siempre fue, un producto profundo, complejo, capaz de sostener una mesa de mantel largo sin pedir disculpas. Y aquí hay una pregunta que me parece interesante. ¿Por qué el huitlacoche no cambió? ¿Se sigue cosechando igual? ¿Se sigue cocinando en casa igual? ¿Sigue teniendo el mismo sabor intenso y ahumado que tenía hace 500 años? Lo único que cambió fue quién estaba dispuesto a tomarlo en serio. Y eso, si uno lo piensa con calma, dice mucho más sobre nosotros
que sobre el hongo. Y hay otra parte de esta historia que sería deshonesto dejar fuera, porque la relación de los pueblos mesoamericanos con los hongos nunca fue solamente gastronómico. En náhuatl se llamaban Teonanacatl, carne de los dioses. Los cronistas del siglo XVI, Sahagún y Motolinía, describieron con una mezcla de asombro y espanto cómo se consumían ceremonialmente en las coronaciones de Ahuitzotzinli y de Moctezuma II como vehículo de comunión con lo divino. Esa tradición perseguida durante siglos por la iglesia colonial sobrevivió escondida en las sierras. En 1955, una mujer mazateca llamada María Sabina, en un pueblo de Oaxaca llamado Huautla de Jiménez, le abrió la ceremonia a un etnomicólogo estadounidense que publicó todo en la revista Life 2 años después. Lo que siguió fue una de las apropiaciones culturales más brutales del siglo XX. Y María Sabina murió en la pobreza en 1985 después de ver cómo su conocimiento sagrado se convirtió en turismo. No voy a extenderme aquí porque el tema merece su propio episodio contado con las voces correctas. Pero no podemos hablar de los hongos en México sin reconocer que una parte profunda de esta tradición pertenece a los pueblos originarios, que son los verdaderos custodios, y que nuestro papel como cocineros es mínimo mirar ese patrimonio con la humildad que merece. Vuelvo al sartén. La lámina de hongo que cayó al principio de este episodio ya está dorándose. En 1 minuto estará lista. Lo que hay ahí no es un ingrediente menor, es el último eslabón visible de una cadena larguísima que incluye a un cazador alpino de 5,000 años, a un carbonero chino del siglo XII, a una emperatriz romana con intenciones muy malas, a 300 parisinos subterráneos del siglo XIX, a una anciana mazateca cantando en la oscuridad, y a una nanacatera que hoy, mientras hablamos, está caminando por los bosques de pino encino en algún lugar del centro de México. Todo eso cabe en una lámina y probablemente no lo sepamos nunca cuando nos la comamos. Pero quizás esa sea la lección más elegante del reino fungi y la que más necesitamos en una época obsesionada con la visibilidad de lo que aparece en la superficie. La seta, el sombrero, el fruto, es casi siempre la parte más pequeña y más efímera de un organismo que lleva años, a veces siglos, trabajando en silencio bajo tierra. Los hongos son la prueba de que la profundidad no se anuncia y de que a veces las cosas más importantes de una cocina y de una vida ocurren donde nadie las está mirando. Soy Jerry Chef. Gracias por caminar conmigo por este bosque. Si te llevas una cosa de este episodio, que sea que la próxima vez que veas un hongo en el mercado o en un menú o en un sartén ajeno, míralo con la curiosidad que merece. No es relleno, no es guarnición, es un mensajero de un reino que lleva aquí mucho más tiempo que nosotros. Cuéntanos qué hongo te acompaña en la cocina, síguenos en el canal, comparte este episodio con alguien que necesite pensar distinto la próxima vez que cocine. Hasta la próxima.